El carruaje desbocado y la alquimia del alma, una metáfora de transformación neurocuántica. Había una vez una viajera llamada Sofía, cuya vida era un constante traqueteo de ruedas sobre caminos irregulares. Desde joven Sofía había aprendido a ser fuerte, a cargar con su propio peso y el de otros. Su carruaje era sólido, construido con maderas que contaban historias marcadas por cicatrices, esfuerzo y resistencia, pero algo no estaba bien. Había algo extraño en su viaje. Su carruaje siempre iba delante de los caballos. Sofía no entendía por qué las cosas no funcionaban como deberían. Los caballos, que simbolizaban su energía vital, su fuerza instintiva y sus emociones más profundas, estaban agotados y perdidos. A veces intentaban tirar del carruaje, pero este, al estar delante, bloqueaba el camino. Las ruedas del carruaje crujían bajo el peso de cargas inmensas, baúles llenos de recuerdos dolorosos, sacos de responsabilidades que no eran suyas y cajas cargadas de expectativas ajenas. El polvo se levantaba a su alrededor, nublando su vista, mientras los caballos se resistían, enredándose en las riendas. Otras veces los caballos galopaban descontrolados, arrastrando el carruaje en direcciones aleatorias, dejando a Sofía en un estado de constante incertidumbre, como si su vida fuera un torbellino imparable. Desde su asiento en el carruaje, Sofía podía sentir cada golpe de las ruedas contra las piedras del camino. El traqueteo era constante, como un eco interminable que resonaba en su mente y en su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, su respiración era superficial y acelerada. No había ni un momento de calma. Su cuerpo físico sentía las consecuencias de este caos. Estaba agotado, con dolores que parecían no tener fin, como si cada músculo estuviera al borde de romperse. Su cuerpo etérico, ese flujo sutil de energía que conectaba su vitalidad con su entorno, estaba bloqueado, como un río seco que alguna vez fue caudaloso pero ahora solo contenía grietas. Sus emociones se acumulaban como nubes de tormenta, oscilando entre la tristeza y la rabia, entre el miedo y la frustración. En su mente, los pensamientos se repetían como un eco interminable. ¿Por qué siempre es tan difícil? ¿Por qué no puedo avanzar? Y su espíritu, aquella chispa divina que una vez había sentido brillar, estaba ahora oculto bajo capas de polvo, dudas y olvido. Lo que Sofía no sabía era que su carruaje y sus caballos eran una metáfora de su existencia. El carruaje representaba su mente consciente, aquello que ella podía observar y controlar. Los caballos, en cambio, eran su subconsciente, la fuerza emocional e instintiva que tiraba de su vida, aunque a menudo sin dirección. Y ella, la viajera, era mucho más que ambos. Era su superconsciente, capaz de observarlo todo desde una perspectiva elevada, aunque rara vez lo hacía. Pero había algo más, un nivel que Sofía aún no conocía, su supraconsciencia. La conexión con la totalidad, con el universo mismo, donde residía la verdadera sanación y la sabiduría que tanto buscaba. El viaje descontrolado. Durante años, Sofía intentó encontrar soluciones. Buscó respuestas desesperadamente, como si cada paso de su vida se tratara de una carrera contra el tiempo. Visitó a otros viajeros que también llevaban sus carruajes y caballos. Algunos le ofrecieron consejos bien intencionados. Refuerza las ruedas, quita algo de carga, entrena mejor a tus caballos. Otros le dieron mapas que prometían rutas más fáciles. Sofía intentó de todo, aligeró la carga, reforzó las ruedas, cambió de ruta e incluso intentó empujar el carruaje con sus propias manos cuando los caballos no podían más. Pero nada funcionaba. Incluso cuando lograba un breve momento de estabilidad, pronto algo se rompía. Una rueda se salía de su eje, los caballos se descontrolaban o el camino desaparecía abruptamente entre montañas llenas de obstáculos. La frustración comenzaba a comerse su espíritu como una llama que consumía lentamente el oxígeno. Sofía se encontraba, una y otra vez, en el mismo lugar. Quizá esto es lo que soy, pensaba en las noches más oscuras, mientras se sentaba junto a su carruaje, con la cabeza entre las manos. Su ansiedad crónica, como un susurro persistente, le decía: esto es lo que eres, no puedes cambiarlo, tu vida siempre será así,
Su cuerpo vivía en un estado de alerta constante, su corazón latía con fuerza incluso en los momentos en que no había peligro, como si estuviera perpetuamente a punto de huir o de enfrentarse a algo desconocido. Sus músculos, tensos como cuerdas al borde de romperse, no encontraban descanso. Su mente, atrapada en un ciclo de qué pasará y qué podría haber sido, era un torbellino de incertidumbre. Había noches en las que Sofía miraba al cielo, con las estrellas apenas visibles tras una capa de nubes. Sentía que algo faltaba, algo que no podía nombrar, pero que sabía que existía. Un vacío profundo habitaba en su interior. Su mirada se perdía en la distancia, preguntándose si habría un camino diferente, pero sin saber cómo encontrarlo. El encuentro con la maestra del equilibrio. Una noche de luna llena, mientras Sofía descansaba junto al lecho seco de un río, apareció una mujer majestuosa. Su aparición fue tan serena como poderosa, y la atmósfera a su alrededor cambió inmediatamente. Había algo en ella que irradiaba calma y sabiduría. Tenía el porte de alguien que había recorrido muchos caminos y que conocía secretos que no están en los mapas. Su vestimenta fluía como si el viento estuviera vivo a su alrededor, y sus ojos brillaban con una luz cálida y profunda, como si contuvieran la verdad misma del universo. La mujer llegó en un carruaje impecable, tirado por caballos fuertes y serenos. Cada uno de sus movimientos parecía estar en perfecta sincronía con el entorno, como si el aire, la tierra y las estrellas respondieran a su presencia. Se presentó como la maestra del equilibrio. ¿Por qué colocas el carruaje delante de los caballos?, preguntó con una voz que era a la vez suave y poderosa. Sofía, desconcertada por la pregunta, respondió: no lo sé, así ha sido siempre, no sé cómo hacerlo de otra manera. La maestra sonrió, pero no con burla, sino con comprensión. Era una sonrisa que parecía decir: yo también estuve allí alguna vez, ven conmigo, hay un camino que puedes tomar, uno que llamo cirugía neurocuántica multidimensional. No es un camino fácil, pero es el único que te devolverá el equilibrio. Sofía sintió una mezcla de duda y esperanza. Había algo en la presencia de la maestra que le transmitía confianza, como si esta mujer pudiera ver más allá de las capas de su sufrimiento. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió un destello de posibilidad. La cirugía neurocuántica, una danza entre dimensiones. La maestra explicó que el ser de Sofía no era solo su cuerpo físico, sino que estaba compuesto por múltiples dimensiones: el cuerpo etérico, emocional, mental y espiritual. Cada una de estas dimensiones era como una rueda del carruaje. Si una rueda estaba desalineada o rota, todo el sistema se desequilibraba, pero la clave, dijo la maestra, no estaba en reparar cada rueda por separado, sino en alinear todas las dimensiones con el centro de su ser, esa chispa divina que conectaba con su supraconsciencia. La cirugía neurocuántica no era un proceso físico, sino un viaje interno. La maestra guió a Sofía a través de meditaciones profundas, ejercicios de liberación emocional y reestructuración de patrones mentales. Era un proceso arduo, lleno de lágrimas, revelaciones y momentos de pura catarsis. A medida que avanzaba, Sofía comenzó a explorar cada nivel de su consciencia. Consciente. Observó sus pensamientos cotidianos, esos que llenaban su mente de dudas y preocupaciones. Reconoció que su carruaje estaba cargado con creencias que no le pertenecían, miedos que había heredado y expectativas que nunca había cuestionado. Aprendió a soltarlos, a liberarse del peso que no era suyo. Subconsciente. En este nivel, enfrentó a los caballos desbocados. Vio cómo sus emociones reprimidas, el dolor del pasado, la rabia contenida, el miedo al fracaso, habían condicionado su vida. Lloró, gritó y finalmente dejó ir. Los caballos comenzaron a calmarse, a recuperar su fuerza natural. Superconsciente. Desde esta perspectiva elevada, pudo observar su vida como un todo. Comprendió que el caos que había vivido no era un castigo, sino una oportunidad para crecer. Sintió compasión por sí misma, por la mujer que había luchado tanto sin descanso. Supraconsciente. Finalmente, tocó el nivel más profundo de su ser, aquel que está conectado con el universo.
Aquí encontró la paz que tanto había buscado, no en el control, sino en la confianza en el flujo natural de la vida. Sintió que nunca había estado sola. El final del viaje es bocado. Con el tiempo, y gracias a su trabajo interno, Sofía logró colocar los caballos delante del carruaje. Ahora, los caballos tiraban con gracia y fuerza, mientras ella sostenía las riendas con confianza. Su carruaje estaba renovado, con ruedas fuertes y bien alineadas, y la carga pesada había desaparecido, dejando solo lo esencial. El camino que antes parecía lleno de obstáculos, ahora se extendía, amplio y claro, hacia un horizonte dorado. Sofía, por primera vez en su vida, podía disfrutar del viaje, y así, Sofía continuó su viaje, no como una mujer atrapada en un ciclo de sufrimiento, sino como una viajera consciente, plena y equilibrada. Su historia se convirtió en un recordatorio para otras mujeres, que incluso los caminos más difíciles pueden transformarse en senderos hacia la paz y la plenitud. La danza entre la luz y la sombra, el siguiente paso del viaje. El viaje de Sofía no terminó en el momento en que los caballos comenzaron a tirar del carruaje con gracia, ni cuando ella finalmente pudo sostener las riendas con confianza. En el horizonte, siempre había un nuevo paisaje que descubrir, una nueva montaña que escalar, un nuevo río que cruzar. Pero ahora, algo era diferente. Sofía ya no temía el camino. Comprendía algo que antes no había podido ver, que cada desafío en su vida no era un enemigo, sino un maestro disfrazado. Había aprendido que el equilibrio no era un destino fijo, sino una danza constante entre la luz y la sombra, entre el movimiento y la quietud. La maestra del equilibrio le había enseñado que incluso los momentos de caos tienen un propósito, pues son los que nos empujan a buscar el cambio y a descubrir nuestra verdadera fortaleza. Ahora, cada vez que los caballos se inquietaban o el carruaje parecía tambalearse, Sofía sabía que debía mirar hacia adentro, escuchar los mensajes de su cuerpo, sus emociones y su espíritu, y ajustar el rumbo con amor y paciencia. Una mañana, mientras viajaba por un camino bordeado de árboles en flor, Sofía sintió una conexión profunda con la naturaleza que la rodeaba. Los sonidos del viento entre las hojas, el canto de los pájaros y el murmullo distante de un arroyo parecían resonar en su interior, como si todo estuviera en perfecta armonía. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió detener el carruaje, bajar al suelo y sentir la tierra bajo sus pies. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en avanzar que había olvidado lo importante que era simplemente detenerse y estar presente. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente. En ese momento sintió una ola de gratitud que inundó todo su ser. Gratitud por el caos del pasado que la había llevado a este punto. Gratitud por los caballos que nunca dejaron de intentarlo, incluso cuando estaban agotados. Gratitud por su carruaje, que había soportado tanto peso y tantas tormentas. Y gratitud por ella misma, por no haber renunciado a la búsqueda del equilibrio. El impacto del equilibrio. Sofía como guía para otras mujeres. Con el tiempo, Sofía se dio cuenta de que su transformación no era solo para ella. Había algo en su viaje que podía iluminar el camino de otras mujeres que también se sentían atrapadas en carruajes desbocados, cargados con pesos que no les pertenecían y tirados por caballos desorientados. Sofía comenzó a compartir su historia, primero con otras viajeras que encontraban el camino, y luego con comunidades enteras que se reunían para escucharla. No se trata de controlar todo, les decía Sofía con una voz llena de calidez y sabiduría. Se trata de aprender a escuchar a tus caballos, de soltar lo que ya no necesitas cargar y de confiar en que el camino se revelará cuando estés lista para verlo. Muchas mujeres la miraban con lágrimas en los ojos, porque veían reflejada en ella su propia lucha. Comprendían que no estaban solas, que el caos que sentían en sus vidas no era un defecto personal, sino una oportunidad para crecer y transformarse. Inspiradas por el ejemplo de Sofía, muchas de ellas comenzaron su propio proceso de alquimia interna, explorando las dimensiones de su ser y buscando el equilibrio que tanto anhelaban. Sofía se convirtió en una guía, un faro para aquellas que aún caminaban en la oscuridad, pero nunca pretendió ser una salvadora.
Siempre les recordaba que el poder para transformar sus vidas ya estaba dentro de ellas, esperando ser despertado. El reencuentro con la maestra del equilibrio. Un día, mientras caminaba por un sendero boscoso, Sofía sintió una presencia familiar. Al girar la esquina, vio a la maestra del equilibrio, sentada junto a un arroyo, con su carruaje estacionado a la sombra de un árbol. La maestra la recibió con una sonrisa, como si hubiera estado esperando este momento. «Has avanzado mucho», le dijo la maestra, mirándola con orgullo. «Gracias a ti», respondió Sofía, inclinando la cabeza en señal de gratitud. La maestra negó suavemente con la cabeza. «No, Sofía, todo lo que has hecho lo has hecho tú. Yo solo te mostré el camino, pero tú tuviste el coraje de recorrerlo». Sofía sintió un nudo en la garganta. Durante mucho tiempo había creído que la maestra era responsable de su transformación, pero en ese momento comprendió que la verdadera fuerza siempre había estado dentro de ella. La maestra había sido un espejo, alguien que le mostró lo que era posible, pero el trabajo, la lucha y la victoria habían sido suyos. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía. ¿Qué sigue después de encontrar el equilibrio? La maestra sonrió de nuevo, esa sonrisa que parecía contener todos los secretos del universo. El equilibrio no es el final, Sofía, es solo el comienzo. Ahora que has aprendido a escuchar a tus caballos y a guiar tu carruaje, el mundo está abierto para ti. Puedes elegir el camino que desees, pero recuerda, el verdadero viaje no está en el destino, sino en cómo lo recorres. La integración del aprendizaje, la expansión del ser. Con las palabras de la maestra resonando en su corazón, Sofía continuó su viaje, pero algo había cambiado. Ahora, ya no veía su carruaje y sus caballos como partes separadas de su ser, sino como una extensión de sí misma. Su cuerpo físico, su energía vital, sus emociones, su mente y su espíritu estaban tan integrados que se sentía como un todo armonioso. Cada día se enfrentaba a nuevos desafíos, porque la vida no deja de presentar curvas en el camino, pero ahora Sofía tenía herramientas para enfrentarlos. Cuando los caballos se inquietaban, sabía que debía detenerse y escuchar lo que estaban tratando de decirle. Cuando el carruaje comenzaba a tambalearse, revisaba las ruedas para asegurarse de que estaban alineadas. Y cuando el camino se oscurecía, confiaba en que la luz regresaría si seguía adelante con fe y paciencia. El legado de Sofía, una comunidad de equilibrio. Con el tiempo, lo que Sofía había aprendido se convirtió en un legado. Creó un espacio donde mujeres de todas partes podían reunirse para compartir sus historias, aprender unas de otras y apoyarse mutuamente en sus propios viajes. Este espacio no era un lugar físico, sino una comunidad, una red de corazones conectados por un propósito común: buscar el equilibrio, la paz y la plenitud, no solo para ellas mismas, sino para el mundo entero. Sofía sabía que la transformación de una sola mujer podía tener un impacto profundo en todo su entorno. Cuando una mujer encuentra su equilibrio, inspira a sus hijas, a sus hermanas, a sus amigas y a su comunidad. Y cuando suficientes mujeres encuentran su poder interior, el mundo entero comienza a cambiar. El final del viaje y el comienzo de algo más grande. Sofía nunca dejó de viajar. Cada nuevo camino le enseñaba algo nuevo, cada nueva experiencia la enriquecía y la expandía. Pero ahora, cada paso que daba era un paso consciente, lleno de gratitud y propósito. Sofía entendió que el verdadero viaje no era hacia un lugar, sino hacia dentro de sí misma. Y en ese viaje, encontró no solo el equilibrio, sino algo aún más profundo: la certeza de que ella era el carruaje, los caballos, el camino y la viajera al mismo tiempo.